Imagínate que llegara el día en donde tú no tuvieras que ver tu cuenta de banco y no estar preocupado si vas a alcanzar a llegar a la quincena o a la semana, cual sea tu pago, ¿no? Ya estoy en el lugar. Que digo, he celebrado los milagros, pero el decir, ya estoy en el lugar en donde Dios quiere que todos estemos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Etna y de profesión soy médico. Soy mami de un niño de ya casi 12 años y actualmente vivo en Querétaro. Soy originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas. La realidad es que en el área de las finanzas podría decir que desde niña vi a mi papá ser un sembrador, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de conocer esa parte. Sin embargo, sí había cosas, ¿no? De acuerdo a la educación de tienes que esforzarte, tienes que trabajar mucho para lograr, para alcanzarte, en donde sí había un conocer sobre lo que era sembrar, lo que era conocer a Dios o que Él hacía provisión. Pero también había esta enseñanza en donde siempre tienes que dar un esfuerzo mayor para poder alcanzar algo. En mi profesión podría decir que podría tener un trabajo que tuviera mayores ingresos y algunas veces lo he compartido con personas. El trabajo que tengo actualmente fue algo por lo que creí a Dios, por lo que oré a Dios, por las necesidades que yo estaba teniendo con mi hijo. Quería un trabajo y a veces suena chistoso, pero literal yo hice una lista en donde yo decía, papá, necesito un trabajo de lunes a viernes con un horario que no exceda las 3 de la tarde porque era la hora de salida de mi hijo. Que esté cerca de mi casa, porque justo en el momento en el que yo estaba creyendo por un trabajo no tenía coche. Entonces yo decía, necesito un lugar cercano en donde no tenga que trasladarme por mucho tiempo y poder estar cerca, ¿no?, del niño, porque si había una llamada de emergencia pues tenía que ir pronto. Y en algún momento esa fue mi oración. Y la realidad, y lo puedo compartir de esta manera, Dios cumplió cada característica de esa petición, pero también puedo decir que sí, muchas veces el pensamiento es, oye, podrías ganar más, oye, podrías moverte a trabajar más horas o en un lugar en donde sea mayormente retribuido. Pero siempre ha sido buscar este equilibrio en donde disfrutar mi parte profesional, tener un ingreso y estar atenta a las necesidades de mi hijo. Y creo que Dios ha sido bueno en ese aspecto porque incluso con esto de los fines de semana, de que mi trabajo es de lunes a viernes, tengo la oportunidad de pasar tiempo con mi hijo y de poder también sembrar en la vida de personas a través de las actividades que hacemos en la iglesia y que él sea parte de esto conmigo. Y esa parte en donde sí tienes un trabajo, pero sales de ese horario y es seguir el otro turno como mamá, que aunque los ingresos pudieran ser mayores, cada cosa y cada necesidad, y ha habido amistades a las que les digo, incluso cada gusto y cada antojo que yo he tenido, el Señor ha provisto, porque Él está atento a eso. Una vez alguien me dijo de una manera que a lo mejor suena duro, ¿no?, o frío, y era, oye, ¿a poco no te hubiera gustado hacer esto otro, no? O sea, tener una especialidad. Y cabe mencionar que en algún momento sí apliqué para algo así, pero mi prioridad siempre fue mi hijo, fue la parte familiar, fue el poder tener esas ambas cosas. Cuando creo que fue desde el momento en el que estaba yo creyendo por un trabajo, mi primer parte era eso con Dios, decir, tú sabes que mi prioridad siempre va a ser el cuidado de mi hijo,
el buscar pasar tiempo o tener tiempo de calidad con él. Y yo le daba gracias y yo decía, gracias porque el trabajo que tú ya tienes para mí es algo que cubre todas estas necesidades, pero cubre mi necesidad como mamá. O sea, que ese era como el punto número uno. Me acuerdo que una vez estaba el pastor César enseñando, ya no me acuerdo qué, pero voy a parafrasear esa parte. Y entonces estaba hablando sobre el tema financiero y dijo, imagínate que llegara el día en donde tú no tuvieras que ver tu cuenta de banco y no estar preocupado si vas a alcanzar a llegar a la quincena o a la semana, cual sea tu pago, ¿no? Y cuando yo escuché eso, yo dije, ok, o sea, fue algo que hizo un ruido en mí de decir, o sea, sí, o sea, imagínate llegar a ese punto en donde no tienes que estar volteando a ver si ya cayó el pago. Cuando yo escuché eso, yo dije, yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero llegar a ese lugar que sé que Dios quiere para nosotros. Meditaba mucho en la palabra en Efesios y yo decía, bueno, si la palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, yo decía, quiero ver cómo se manifiesta eso en mi vida, yo quiero vivirlo. Y otra de las cosas que en algún momento escuché era, pues no solamente vivir de milagros, sino vivir en la bendición. Y yo creo que el estar constantemente meditando en esto, sí puedo decir que he creído por milagros financieros, sí. ¿Los ha habido en mi vida? Sí. Y es maravilloso ver cómo el poder de Dios se manifiesta de esa manera. Ver realmente a Dios como mi proveedor. Y creo que fue algo que estuve meditando tanto que llegó un punto en donde yo no me di cuenta de que decirle a otras personas es que Dios es mi proveedor o es tu proveedor. Desde el año pasado estaba yo creyendo que tuviera yo un mayor ingreso y yo le decía a Dios, quiero un mayor ingreso porque hay cosas que quiero poder hacer, que quiero poder sembrar incluso también. Este año han sucedido varias cosas. Este año han sido varias cosas en donde hoy, o sea, el día de hoy puedo voltear atrás y decir, Dios ha sido bueno. Pero sí dije, necesito un incremento, o sea, creo por un incremento. Es más, yo dije, hay un incremento para mí y si no sucede, pues entonces hay otro trabajo para mí, ¿no? Entrando en este año, pues yo fui muy intencional en esa parte y hace 2 meses me dijeron que ya estaba un incremento autorizado. Ni siquiera se lo pedí a ella, yo solamente me levantaba y fue algo que todos los días que llegaba desde el mes de enero yo decía, Señor, gracias porque hay un extra, gracias porque hay un incremento, gracias porque tú haces una promoción. O sea, empezaba a dar gracias por mi trabajo y demás. Y entonces ella me manda a llamar y me dice, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, tengo autorizado un incremento, te va a llegar en tanto tiempo, es de tanto y demás. Y llegó hace como 2 meses aproximadamente, fue el primer pago que se me hizo con ese ajuste de sueldo. Y pasó algo que hace una semana sucedió algo en donde estaban revisando por ahí unos pagos de la nómina y se dieron cuenta que había habido un error en donde a algunos compañeros se les había hecho un depósito extra. Se lo muestro y ella se quedó como sorprendida y me dice, ay, es que le depositaron de menos. Y yo dije, ah, caray, se viene el siguiente pago, yo ya no revisé nada. O sea, nada más ese porque ella me dijo, necesito que lo revises. Y ya no revisé ninguno de los demás pagos. Entonces la semana pasada que me dicen eso, me dicen, y esto nada más sería hoy, a ver, vamos a revisar los demás comprobantes. Y empezamos a revisar los demás comprobantes y resulta que solamente el primer pago que yo había checado era el que había salido con el ajuste de sueldo. Y todos los demás habían salido como el anterior. Entonces la chica que estaba conmigo me dice, es que no puede ser, y toda preocupada. Una, porque pues, no había sido cualquier error. Y otra por el tiempo, o sea, que
prácticamente eran 2 meses en donde tenían que hacer un retroactivo de ese incremento de sueldo. Y lo primero que pasó por mi cabeza, dije, ay, no puede ser, qué distraída de no revisar, o sea, qué pena de no revisar. Pero inmediatamente después de que pensé eso, como el de, ay, qué pena, qué distraída y todo eso, fue como un recordatorio, fue así como un flash, así en segundos, en donde dije, wow, ya estoy en el lugar, ¿sí? Yo no sé cuántos meses atrás, tal vez, tenía ya yo sin ir a voltear a ver mis comprobantes o ir y voltear a ver si me iba a alcanzar o no, ¿sí? Entonces, ese momento para mí fue algo más que, digo, he celebrado los milagros, pero el decir, ya estoy en el lugar en donde Dios quiere que todos estemos, en donde no estés preocupado, en donde sepas que Él es tu proveedor, ¿no? Y yo muchas veces le he dicho, Él es mi proveedor, pero de repente fue como de, estás ahí en el lugar, y me acordé mucho de esa ocasión en donde, imagínate el no tener que voltear a ver tu cuenta de banco, porque una expresión que decía, no, bueno, la millonaria, y yo le dije, pues aún no tengo los millones en mi cuenta, pero sí te puedo decir que cada necesidad ha sido cubierta, ¿sí? Sí te puedo decir que no es un área por la cual yo me tenga que preocupar. Cuando yo pienso en sembrar y lo que hemos visto, lo que he visto en la iglesia, no solamente es la parte financiera, sino es el tiempo, son espacios, es incluso el voltear y ver a alguien y saludar a alguien o tomarte unos minutos. Todo eso, no sé, mano de obra, así, de que ponle aquí, ponle allá, límpiale aquí, o sea, todo eso son semillas. Uno de los motivos por el cual yo decía, Señor, yo creo por un incremento, era porque siempre estaba pensando en eso. Era, sí, quiero esto, a lo mejor anhelo, no sé, cambiar de coche, ¿sí? Necesito cambiar de coche. Pero yo decía, pero necesito semillas para sembrar, ¿sí? Necesito semillas para sembrar. ¿Por qué? Porque hay personas que sus vidas necesitan ser bendecidas y de muchas maneras, llevando, no sé, despensas, sembrando finanzas para tal vez que otros puedan ver cosas a la distancia, o sea, ver cuántas personas pueden ser impactadas por semillas, ¿sí? O sea, no es el tamaño de, vamos a decir, la cantidad o los ceros que pueda tener, sino en dónde se está depositando esa semilla, en qué lugar estás decidiendo sembrar y cuántas vidas van a impactar, incluso a través de los años. Yo lo veo de esta manera, habrá cosas que yo pueda sembrar ahorita que van a quedar ahí por siempre, a lo mejor ya no voy a estar aquí y esa semilla va a seguir rindiendo. Hay algo que escuchamos o que yo estoy escuchando todo el tiempo y es como la parte de la mujer empoderada y que todo lo puede y dale y échale ganas, y sobre todo las mamás que por ahí están educando o creando a sus hijos pues solas, ¿no? O sea, muchas veces voltean y dicen, pues me toca 24/7, ¿sí? Si en la noche se sintió mal, pues hay que pararse, porque no está el relevo, no hay el relevo que tenga que ir a traerle el vaso de agua o demás. Pero algo que yo podría compartirte es que ver y reconocer a Dios como nuestro papá, como ese papá cuidadoso, algo que yo te puedo decir es que podemos descansar en Él. Podemos descansar en Él. Él no falla, Él no miente, Él no abandona. Poder ver y poder estar en esa relación en donde Dios se vuelve nuestro refugio, nuestro lugar seguro, y es algo que hasta la fecha yo le digo, gracias porque tú estás 24/7 para mí y puedo venir y hablar o no hablar, sentarme y esperar que estés ahí y Dios va a estar ahí.
No, las cosas no siempre son bonitas, no siempre son agradables, pero yo siempre pienso en esto, el deseo de mi papá es que yo pueda disfrutar y eso es lo que él quiere que tú tengas, eso es lo que quiere que tú alcances, que estés completa, que te sientas completa, ¿sí? Estamos completos en Él, que no necesitas específicamente de tener una pareja, un esposo para poder tener esta plenitud. Y no digo que bueno, ¿no? Que bueno que pueda llegar a lo mejor a alguien que sea tu compañero de vida. Y yo en las noches pienso mucho en esto y digo, Dios no duerme, dice la palabra que no duerme el que guarda de mí, ¿sí? Que Él está atento de día y de noche. Ahí está alguien que está para mí 24/7, a lo mejor así como estás como para tu hijo o tu hija, que dice, si mi hijo me necesita, ahí voy a estar. Si mi hijo se cayó, ahí voy a estar para levantarlo. Si tiene hambre, ahí voy a estar. Para las que somos mamás y para los que son papás, podemos verlo de esa manera. ¿Qué cosa no harías tú para que tu hijo no estuviera bien? O cumplir las cosas que él desea y que anhela. Bueno, pues lo mismo y todavía muchísimo mayor, porque dice la palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no más lo hará el Padre con nosotros? Tú puedes convertir lo que tienes en tu mano en una semilla y experimentar el crecimiento y la multiplicación. Dios anhela que abundemos en toda gracia y tengamos siempre todo lo suficiente y abundar para toda buena obra. Hoy, en Iglesia Soso, estás en una muy buena obra que expande el reino de Dios, que ayuda a muchos a recibir salvación, que ayuda a quien necesita conocer al Señor. Dios ama que mostremos nuestra generosidad con alegría y no con tristeza, que sembremos nuestras ofrendas con expectativas de cómo esa semilla financiera va a cambiar tu vida y el mundo a tu alrededor. Pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Siembra, bendice, ora, espera y disfruta la cosecha.